Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta conferencia impartida por el profesor Díaz Arias, profesor de Historia en la Universidad de Costa Rica. Va a abordar la temática de 2 años de independencia en Centroamérica y México, pero sobre todo en Centroamérica, con un título que me encanta, muy provocador, ¿200 años de qué? Vamos a saber a través de su presentación. Después tendremos a David Gamboa, David Gamboa, que es estudiante en Sciences Po y pasante de la UPALC, para la organización de un pequeño debate con nuestro invitado. Yo también probablemente haré una pequeña intervención porque es muy llamativo el tema y supongo que vamos a discutir. Así que, querido David, te doy la palabra, no sé, media hora, 30, 40 minutos, y después pues vamos a conversar contigo sobre ese tema apasionante. Y otra vez, muchas gracias por el esfuerzo. Bueno, muy buenas noches. Entonces, para hacerlo un poco menos aburrido, hice una presentación de PowerPoint. Primero quiero agradecer mucho a David Gamboa Solano y al profesor Olivier Davin por invitarme a participar de esta conversación con ustedes y muchas gracias a quienes se han conectado para escucharme. Como lo señalaba Olivier, mi idea es presentar una exposición que sintetice una interpretación de los últimos 200 años de historia en Centroamérica y que dé pistas, quizás no responder del todo, pero dé pistas a esa pregunta. ¿Centroamérica 200 años de qué? Por supuesto, mientras voy hablando o después es válido hacer comentarios, preguntas y también quejas con respecto a lo que voy diciendo. Bueno, al final del siglo XVIII, el territorio que hoy llamamos Centroamérica era conocido principalmente como el Reino de Guatemala. Políticamente estaba administrado por la Capitanía General de Guatemala y formaba parte del Virreinato de la Nueva España. Y el reino se había dividido hacia 1772, 1780 en nuevas intendencias por efecto de la reforma política que hicieron los Borbones en España. Teníamos entonces una intendencia que estaba en Chiapas, la de Comitán, una intendencia en Honduras, una intendencia en El Salvador y una intendencia en León y Costa Rica, León, Nicaragua y Costa Rica. Esa Centroamérica del ocaso colonial era una sociedad que se debatía por la transformación institucional debido entonces a la implementación de las reformas borbónicas. Esas reformas implementaron una serie de innovaciones para dinamizar el comercio colonial en Centroamérica a partir principalmente de la producción de añil y tuvieron mucho éxito en ese proceso. Pero un elemento fundamental es que ese éxito que se produjo por el desarrollo de añil en la segunda mitad del siglo XVIII, principalmente en términos de capital, fue devorado por los comerciantes guatemaltecos, que eran los que tenían el vínculo con los puertos en España, en Cádiz y en Sevilla. Y esos comerciantes que se beneficiaron de la producción de añil que se hacía principalmente en El Salvador y que era una producción que movía el ganado desde Honduras, también la minería desde Honduras, el ganado desde Nicaragua, empezó a ser cuestionada ese liderazgo guatemalteco por parte de las otras provincias. Así que hacia el final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica hicieron peticiones, primero a la corona y una vez que se instauraron a las Cortes de Cádiz, solicitando separarse del centro político administrativo de Guatemala y con eso poder salir de la pobreza. Hay muchísimas quejas en ese sentido al final del siglo XVIII.
Y eso hizo que crecieran las tensiones contra Guatemala. Eso es muy importante porque cuando ocurre la independencia y el acta de la independencia de Guatemala el 15 de septiembre invita a las otras provincias a unirse al proceso, hay muchas dudas en El Salvador, dudas en Nicaragua, dudas en Costa Rica y Honduras con respecto a esa invitación. No dudas exactamente sobre la independencia, pero sí, como lo dijo la Intendencia de Nicaragua, sí dudas con respecto a eso que parece que Guatemala, sin que nadie le dé permiso, se ha convertido en la cabeza de este movimiento. A partir de 1821, entonces, esa independencia política inauguró un deseo general por destruir las diferencias en sentido entre las provincias, pero también un discurso político que viene de la Europa de la Ilustración, que llevaba la idea de que había que destruir también las diferencias sociales producidas por la colonia y construir repúblicas basadas en una idea de la felicidad de los individuos. La idea entonces hacia 1821, que se puede ver en próceres como José Cecilio del Valle, es que la independencia iba a dar felicidad a los individuos y esa felicidad se podía ver en prosperidad económica, por un lado, y por otra en prosperidad política, en libertad política y en igualdad política. Hacia 1821, finales de 1821, en el periódico El Genio de la Libertad de Pedro Molina en Guatemala, Pedro Molina señaló: bendita sea la independencia, ya no habrá más distinción entre los americanos que la que da el mérito y la virtud. Es decir, es el concepto básico, es el concepto básico de libertad política y económica del liberalismo del siglo XVIII. El primer proyecto político que se instituye después de que Centroamérica se separa de España y que se vuelve imposible el imperio de Agustín de Iturbide en México fue este intento de crear una república federal de Centroamérica. Y ese plan, esa pretensión de República Federal comenzó hacia 1823, se plasmó en una constitución en 1824 y esa constitución convirtió a las antiguas provincias en estados. Todavía no estados-nación, pero sí en estados. Se reconocieron a cada una como estados y comenzaron un proceso de creación, improvisación también, de instituciones políticas modernas. Y aunque fue un interesante sueño, este sueño realmente no aseguró cuando se parió evitar una muerte temprana de esta niña llamada Federación Centroamericana. Y eso ocurrió así porque su estructura, que fue inspirada en las ideas de la Ilustración Europea, con condimentos de la Constitución de Cádiz de 1812, pero principalmente siguiendo la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1789, no fue eficaz para construir un gobierno federal fuerte y funcional. Por eso, con un poder ejecutivo débil y embestida por la rivalidad local, particularmente entre Honduras, Guatemala y El Salvador, no se logró crear un distrito federal, no se pudo concretar un ejército superior y legítimo frente a los ejércitos de los otros estados, o bien de los caudillos que se alzaron contra sus autoridades. Y además, el desarrollo económico fiscal de la federación fue, además de torpe, un tremendo fracaso. Así que hacia 1839, cuando se produce la revuelta de Rafael Carrera en Guatemala, prácticamente se sepulta el sueño de integración centroamericana. Se sepulta como realidad político-institucional, aunque va a seguir apareciendo
en los siguientes años, por lo menos hasta 1942. Después de 1942, deja de ser un proyecto político real, aunque tiene visos de aparecer en el mercado común centroamericano en la década de 1960. En 1834 tenemos un texto muy interesante que publicó el guatemalteco Juan José de Aycinena. Es un texto que ha pasado a la historia como el toro amarillo, porque la portada era un toro pintado de amarillo, aunque no tiene nada que ver con cultura taurina el texto. El texto tiene que ver con una evaluación de lo que había sido Centroamérica durante los primeros 15 años de independencia. Y en esos textos, Aycinena estudió la Constitución Federal de 1824 y los problemas del federalismo, y también hizo una evaluación de la Guerra Civil Federal, que había explotado poco tiempo después. Y el dictamen de Aycinena es que la independencia centroamericana no había tenido un contenido ideológico, sino motivos meramente individuales que habían provocado choques entre ciertos actores que se precipitaron por obtener el poder político. En esa evaluación, Aycinena desarrolló también la tesis de que las instituciones políticas de la Ilustración que habían circulado en Centroamérica durante la emancipación habían sido impuestas y no construidas naturalmente, usaba la palabra naturalmente, y por eso se había generado el problema de un gobierno federal tirano dirigido desde Guatemala. Parte de la problemática de la definición del Estado en el norte de Centroamérica está relacionada con los límites del proyecto liberal. Esa guerra que señalaba Aycinena, que se extendió entre 1826 y 1829, minó la creencia de algunos de que en las ideas liberales realmente llevarían al istmo a la felicidad. Ese fue el caso de Manuel Montúfar y Coronado, otro hombre político de este periodo, quien en su evaluación de la situación de Centroamérica en un texto que publicó en 1832, deja ver profundas dudas sobre la capacidad de las leyes y las instituciones que se habían puesto en funcionamiento después de la independencia para llevar los estados centroamericanos a buen puerto. A esto le podemos adjuntar dos textos de otro guatemalteco de ese periodo, Alejandro Marure. Marure escribió el primer ensayo interpretativo de la independencia de Centroamérica que publicó en 1831. Y luego un ensayo más interesante desde mi perspectiva, que es un ensayo de evaluación política de la independencia que publicó en 1838. Y Marure, en síntesis, lo que dice es que habiendo tenido la posibilidad de convertirse en el centro del mundo, de ser por su condición geográfica y geopolítica, el lugar de intercambios comerciales desde Europa hacia América, o bien el vínculo entre el Pacífico y el Atlántico, Centroamérica desaprovechó esa oportunidad, emprendió una serie de confrontaciones internas y eso dio al traste con las ideas del liberalismo político que estaban en retirada en Guatemala hacia la época en que Marure estaba escribiendo. Pero no solo en Guatemala, también en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua estaban ascendiendo grupos conservadores que aunque no se llamaban directamente así, eran grupos que interpretaban que la independencia había sido un error y que la época esta entre 1821 y 1839 solamente había probado los límites y los problemas de la política liberal. Entonces, como en el caso de Rafael Carrera, que tienen allí ustedes en esa fotografía, lo que se decide es retornar hacia el pasado, echar la rueda del tiempo hacia atrás y reinstalar las leyes coloniales. De hecho, muchas de las comunidades indígenas guatemaltecas se habían levantado contra el gobierno liberal guatemalteco y el gobierno federal justamente porque veían como un peligro la implementación de las leyes liberales,
uno de cuyas metas era eliminar las comunidades indígenas e integrarlas a la fuerza al proceso de las comunidades ladinas del centro. Entre 1840 y 1860, entonces en Centroamérica vamos a entrar en este periodo, quizás con la excepción de Costa Rica, donde el liberalismo nunca mermó. Vamos a entrar en este periodo de indecisión con respecto a seguir adelante en términos de reforma política, indecisión con respecto a si se podían construir estados individuales, porque hay estados como El Salvador cuyo proyecto principal sigue siendo crear la Federación Centroamericana. Y un fenómeno también que estaba ocurriendo en toda América Latina, estaba ocurriendo en la Argentina, estaba ocurriendo en Chile, también en Paraguay, es este fenómeno de que hay caudillos en las zonas rurales o bien divisiones entre ciudades que se enfrentan con respecto a la potestad o el poder que tienen sobre el territorio que se independizó. En el caso de Nicaragua, este es el principal problema después de la independencia, que las dos principales ciudades, la ciudad de León y la ciudad de Granada, entran en un conflicto directo entre ellas con respecto a la decisión de quién es la cabeza del nuevo estado. En Costa Rica pasó algo similar con Cartago y San José. Lo que pasa es que esa decisión llevó a dos enfrentamientos militares, uno de apenas un día en 1823 y otro de un mes en 1835, pero las consecuencias de esa rivalidad en términos de muertes, en términos de desazón interna del proyecto político, no fueron tan profundas como sí había ocurrido en el caso nicaragüense. Y en el caso salvadoreño, hay que recordar también que la rivalidad con Guatemala se había experimentado en una guerra tremenda entre los dos estados que tomó como escenario de confrontación el territorio hondureño principalmente. Entonces, el triunfo del movimiento conservador antes de 1870 en esos territorios está directamente vinculado con la imposibilidad de desarrollar un estado central en esos territorios. No es sino hasta la década de 1870 que deviene un nuevo impulso del liberalismo y eso recapitula el significado de los sueños del republicanismo que habían nacido al calor de la independencia. Son los liberales centroamericanos los que toman el poder después de la década de 1870, quienes se imaginaron y legitimaron a sí mismos como los restauradores del orden y la legalidad, que desde su perspectiva habían sido pisoteados por grupos conservadores y fanáticos que tomaron el poder en la década de 1830. En su programa político, los liberales centroamericanos compartían un interés por el desarrollo económico de sus países en su conexión con el comercio exterior, una secularización de las sociedades que involucró un enfrentamiento con las jerarquías católicas y una incipiente motivación por inventar la nación en esos países. El elemento central de ese programa fue, por lo tanto, la concreción de un Estado-nación, aunque dicho proceso solamente se emprendió en esas décadas de forma más o menos coherente en Costa Rica, gracias a la relativa continuidad y también estabilidad de las instituciones políticas que se habían creado desde 1821. Este gran periodo entre 1870 y 1950, 54, en ese gran periodo es posible observar la construcción de al menos tres maneras de enfrentar la diversidad étnica y social por parte de los estados centroamericanos. Primero, hubo intentos por homogenizar la población e integrarla dentro de un proyecto de educación que permitiera anular las diferencias étnicas y a su vez integrar políticamente los diversos grupos siempre con una estructura de clase en desarrollo. En segundo lugar, se produjo otro tipo de homogenización que disimuló las diferencias, pero fue más limitado en la integración política y en la extensión de los derechos de ciudadanía,
justamente porque una buena parte de la población quedó fuera del proyecto político liberal. Un tercer camino fue desechar la integración, profundizar el modelo de explotación económica y afirmar la construcción de mundos separados para las etnias y clases populares dentro de los estados. Si conectamos esos tres modelos con las tres variantes de integración política advertidas por James Mahoney para el caso centroamericano, es posible advertir una similitud en ellas y encontrar que la violencia alcanzó sus mayores expresiones en los estados centroamericanos caracterizados por Mahoney como de liberalismo radical, el caso guatemalteco y el salvadoreño, que en los casos de liberalismo abortado, como en Honduras y Nicaragua, y menos en el caso de liberalismo reformista costarricense. Es importante indicar que Centroamérica entra en una ola de reformas democráticas entre 1940 y 1954, que se conectó con un patrón similar ocurrido en América Latina en ese periodo. Este patrón, como lo advirtieron Leslie Vittel e Ian Roxborough, significó en América Latina una cierta democratización en comparación con el periodo anterior, un giro hacia políticas sociales que habían sido relacionadas con reformas de izquierda y el desarrollo de una militancia en la clase trabajadora, especialmente una militancia sindical. Pero después de 1947, este breve periodo democrático se desmoronó. Los partidos comunistas fueron proscritos y reprimidos en la mayoría de países latinoamericanos. Los partidos reformistas se movieron más hacia la derecha, los avances en las políticas sociales y democráticas fueron contenidos y en algunos casos lanzados hacia atrás, y la clase obrera y sus sindicatos fueron perseguidos. Los golpes de Estado se volvieron la norma en América Latina. En Perú, Bustamante sufrió un golpe de Estado en octubre de 1948. En Venezuela, el trienio democrático se acabó el 24 de noviembre de 1948 e inició la dictadura de Marco Pérez Jiménez, que se extendió por 10 años. En Colombia, Laureano Gómez fue derrocado en junio de 1953. Y en Guatemala, Jacobo Arbenz fue derrocado en junio de 1954. De esa manera, para finales de 1954, pensando en América Latina en general, había 11 dictaduras, incluyendo a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Es decir, 4 de los 5 países centroamericanos habían entrado entonces en esta radicalización política vinculada ya también con la Guerra Fría. Ese contexto era nuevo y la intervención directa de los Estados Unidos, que había sido más o menos sufrida por algunos países como Nicaragua a principios del siglo XX, se volvió más determinante a partir de 1954. La estructura imperial de control de la región prácticamente se refrescó durante estos años. Hay que recordar que en 1946 se crea el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, que a partir de 1963 se conoció como la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá. Y Estados Unidos impulsó la creación de guardias nacionales en Guatemala y El Salvador, tal y como lo había hecho en Nicaragua en la década de 1930. En El Salvador además se crea una central de inteligencia, la llamada Agencia Nacional de Servicios Especiales, y en 1960 se crea el Sistema Militar Centroamericano de Comunicaciones, en el que también participaba República Dominicana, la República Dominicana de Trujillo, cuyo intento principalmente era crear una red elaborada de ejércitos entre estos países que permitiera confrontar las guerrillas. Bueno, esas guerrillas trataron de echar abajo los gobiernos autoritarios. En Centroamérica el patrón de violencia se volvió agresivo durante estos años y ese contexto de agresividad permitió que se impulsaran enfrentamientos continuadamente. En El Salvador, los líderes revolucionarios fundaron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional,
Todos esos grupos se fundieron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que comenzó una revolución en las zonas rurales desde 1981. En Guatemala, la rebelión comenzó en la década de 1960, cuando oficiales del ejército de perfil reformista formaron un grupo guerrillero que fue aniquilado prontamente. Pero gracias al triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, aparecieron nuevos intentos revolucionarios. En Honduras, dos grupos guerrilleros emergieron en 1979, al Frente Morazanista para la Liberación de Honduras y el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero, que se organizaron para realizar ataques a la base militar estadounidense ubicada en Honduras. Esos grupos incluían discusiones sobre el marxismo-leninismo y la teología de la liberación, combinadas con demandas por reforma social y justicia social, y también integrando dentro de esas discusiones socialistas, leninistas, las ideas de los próceres de la independencia centroamericana. Estos grupos consideraban a los estados centroamericanos como represivos, desiguales, con instituciones inoperantes y enfocados en los intereses de las élites principalmente. Las comunidades indígenas también apoyaron estos movimientos revolucionarios, por lo que sufrieron una tremenda represión en países como Guatemala y El Salvador. Y a comienzos de la década de 1980 se dieron indicios de que la Guerra Fría se iba a volver más intensa en este periodo. Cuando llega Ronald Reagan al poder en los Estados Unidos, da su discurso sobre el imperio del mal el 8 de marzo de 1983 y a partir de allí apoya de forma irrestricta las acciones de la contrarrevolución en Centroamérica, cuyo objetivo principal era echar abajo la revolución sandinista. Hay una gran cantidad de estudios, es la época de oro, si se quiere, de los estudios sociológicos, politológicos sobre Centroamérica y el por qué Centroamérica era una región inclinada hacia la violencia y la revolución en la década de los 80. Y entre esos estudios se puede ver de forma muy fuerte el problema de que las estructuras, el dictamen de que las estructuras de explotación colonial apenas habían variado en Centroamérica por efecto de la independencia y que en muchas partes el sentido de terror, violencia, persecución, limitación de la igualdad estaban enraizadas profundamente en la historia desde la época colonial. Esas taras del pasado, además, se veían muy claramente en la violencia creada por la guerra civil. Hay cálculos sobre el impacto de esa guerra en la población civil, aunque estos cálculos, hay que decirlo, han sido cuestionados por los mismos estados centroamericanos. Aún así, para El Salvador se contabilizaron 70,000 muertos por efecto de la guerra, mientras que se habla de 200,000 en el caso guatemalteco y 90,000 en el caso de Nicaragua. Pero los refugiados fueron millones en toda la región. En esos tres países, entonces, de acuerdo a esta visión de las ciencias sociales que los estudiaban, la guerra era el fruto de décadas de desigualdad social, uso cotidiano de la violencia, de métodos de inclusión y exclusión social y de estructuras políticas sostenidas principalmente por la represión. En ese sentido, entonces, las discusiones que habían tenido lugar en la independencia y que nosotros pasamos por encima de ellas seguían siendo las mismas en la década de 1980 acerca de los límites de los proyectos políticos y especialmente de los proyectos sociales. Aún así, la región tomó un gran impulso para echar adelante un proceso de paz a contrapelo de las ideas de Ronald Reagan. Y ese proceso de paz que tiene una primera materialización en 1987 en Esquipulas II, luego se va a profundizar en los países que estaban sufriendo la guerra fuertemente. En Honduras, debido a su posición geopolítica junto a la Nicaragua sandinista y a la presencia de una base militar estadounidense en su territorio, la Junta Militar fue obligada a entregar el poder a una asamblea constitucional y llamar a elecciones presidenciales.
Esa fue la primera vez en años de dominio militar que los hondureños pudieron votar libremente por un candidato no militar y eligieron a Roberto Suazo Córdoba como presidente. En El Salvador hubo elecciones en 1982, 1984 y 1985. En 1988 se llevaron a cabo elecciones legislativas y municipales de cara a las elecciones presidenciales de 1989. En noviembre de ese año, el Frente Farabundo Martí inició una ofensiva final para tomar San Salvador, pero ese esfuerzo no rindió los frutos deseados, llevando a mucha gente a pensar que la única salida era la paz. Las negociaciones se llevaron a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas y la colaboración de Colombia, México, España y Venezuela, y culminaron en el acuerdo de paz firmado en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. Con ese acuerdo se formó una comisión de la verdad en El Salvador que investigó primeramente la violencia ejercida por agentes del Estado contra los opositores políticos. Allí ubicó el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y las 2 acompañantes en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana en 1989. También analizó diversas ejecuciones extrajudiciales, como el asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, las religiosas estadounidenses, los periodistas holandeses, así como los ataques a organismos de derechos humanos como FENASTAS y Comadres, las desapariciones forzadas, las masacres de campesinos por las Fuerzas Armadas, como en el caso del Mozote, Río Zumpul y el Calabozo. Después investigó los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, entre ellos el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y la violencia también del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional contra sus opositores, como el asesinato de alcaldes y jueces, las ejecuciones extrajudiciales de campesinos colaboradores del gobierno, el asesinato de militares estadounidenses sobrevivientes, entre otros temas. Esa comisión aseguró que ninguna de las 3 ramas del poder público, judicial, legislativo, ejecutivo, fue capaz de controlar el desbordante dominio militar en la sociedad salvadoreña. Hizo una serie de recomendaciones que el Estado salvadoreño no puso en ejecución, y no fue sino hasta el 2009 que el Estado salvadoreño se señaló como culpable de la muerte de Monseñor Romero. En Guatemala, las elecciones de 1986 abrieron la posibilidad de cambios políticos, aunque Vinicio Cerezo no logró ponerle fin al conflicto o limitar el poder militar. Su sucesor, Jorge Serrano, sí avanzó en el intento de consolidar una competencia político-electoral en la convocatoria a elecciones libres y en la producción de nuevas instituciones como la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Así, cuando Serrano se autoperpetró un golpe de Estado en 1993, grandes manifestaciones sociales lo obligaron a echar atrás y abandonar Guatemala. En 1996, el gobierno y las guerrillas firmaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en ese país. En Nicaragua hubo en 1984 elecciones, pero el fuerte embargo estadounidense y el apoyo de Estados Unidos a la contra llevaron a los sandinistas a negociar la paz en 1988. Hubo elecciones en 1990 y los nicaragüenses votaron contra la guerra y contra el embargo al elegir a Violeta Barrios de Chamorro como presidenta de su país. Los acuerdos de paz dieron esperanza una vez más a las sociedades centroamericanas, pero el mundo de esta paz no fue el que realmente se soñó a finales de los 80s, principios de los 90s. Hay un instrumento muy importante que se comenzó a desarrollar en Centroamérica, que es lo que se conoce como el Estado de la región, que es un instrumento de análisis político, económico, social y cultural que desarrolla el programa Estado de la Nación desde Costa Rica y que ha publicado ya 6 informes sobre Centroamérica. El primer informe, publicado en 1999, fue probablemente el más entusiasta en su visión del presente y el futuro. Al evaluar la década de 1990 como una década positiva, en ese informe se afirmaba y celebraba que ninguno de los regímenes autoritarios existentes en 1978 sobrevivía en la región para 1999,
y ese informe indicaba que la región entera estaba motivada por la esperanza en el desarrollo de la democracia y la sujeción del poder militar al civil. El segundo informe apareció en el 2003, ya no pinta un paisaje tan halagüeño como el del 99. Más bien, en ese informe se manifestaron dudas sobre el avance democrático y social de Centroamérica y se plantearon por primera vez una idea que comienza a repetirse en los siguientes informes hasta el último. Es decir, que en Centroamérica hay un rezago histórico. El tercer informe, el del 2008, señaló dudas nuevamente, ahora ampliadas a cómo Centroamérica enfrentaría los desafíos globales. Esos retos se resumían como la corrosiva geopolítica de seguridad vinculada al narcotráfico, la creciente vulnerabilidad a la inserción económica internacional de los países más rezagados del área y los altos precios internacionales de los hidrocarburos y los alimentos. El cuarto informe apareció en 2011 y enfrentó los vaticinios del 2008 y afirmó que afortunadamente los peores pronósticos no se habían cumplido, pero el desarrollo diferenciado de la región era muy claro en los datos que se aportaban y se marcaban las desigualdades entre el desarrollo del norte y el del sur de Centroamérica. Otra vez, entonces, la división que había tenido lugar en medio de la Guerra Civil Federal 1826-1829 volvía a marcar las diferencias en Centroamérica casi 200 años después. En este informe aparece una de las etiquetas que mejor refleja una de las mayores problemáticas de Centroamérica y que se ve muy bien en el quinto informe que se publicó en el 2016, que Centroamérica es el territorio más violento de América Latina. Por lo indicado, la Centroamérica del presente, esta del bicentenario, entonces no parece ser la Centroamérica que soñaron los próceres en 1821. Esta Centroamérica tiene tremendas dudas con respecto al pasado y a su futuro. Hoy la población centroamericana es de unos 46 millones de habitantes. Alrededor de 40% de esa población vive en zonas rurales y un 60% en zonas urbanas. El avance en términos políticos, aquel que en los 90 era visto con buen ánimo, parece que se detuvo. Pero lo peor es que la democracia más bien ha echado otra vez hacia atrás la rueda. En términos de desigualdad, el Istmo sigue teniendo los mismos problemas que en 1821. Por ejemplo, en el 2013, un 47% de la población centroamericana se encontraba bajo la línea de pobreza, un 47%, y el 18% de esa población vivía en la indigencia. En 2009 y 2014, la proporción de hogares en exclusión social pasó de 36 a 42%. Y 4,2 millones de hogares en Centroamérica estaban fuera del mercado laboral y sin acceso a los servicios sociales básicos. Hoy me temo que por efecto de la pandemia esas cifras sean más altas. Ciertamente, estos datos nos ponen frente a un espejo. Si en 1821 existían motivos para pensar en un gran futuro para esta región, como los de José Cecilio del Valle, al conmemorar los 200 años de ese acontecimiento, siguen cambiando los problemas centrales que llevaron a estos países a los conflictos bélicos durante buena parte del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Es decir, la desigualdad, la inequidad, el racismo y el autoritarismo. Además, las taras del pasado siguen pesando en una región que consiguió una paz política después de 1996, pero no ha logrado avanzar hacia una paz real social. Además, la tragedia que ya produce la pandemia por la COVID-19 en la región ha puesto el futuro más en entredicho. Recientemente, la conmemoración del Bicentenario trajo más cuestionamientos. En muchos lugares de Guatemala se produjeron manifestaciones en contra del gobierno y de la conmemoración. En la Plaza de la Constitución en Guatemala, varios grupos indígenas reprodujeron una ceremonia maya en la que un líder indicó, comillas,
Desde los pueblos antes de la invasión española, antes de los 200 años, hemos celebrado la vida agradeciendo a la Madre Tierra. Esto es una manifestación en contra del Bicentenario, porque eso fue cuando se constituyó esta república que ha sido de mucho racismo, discriminación y exclusión. Cierro comillas. En El Salvador, una gran multitud compuesta de una diversidad de grupos se lanzó a la calle para protestar contra el gobierno de Nayib Bukele y las reformas que está desarrollando y que llevan a atentar contra la democracia salvadoreña. No tenemos datos sobre Nicaragua, pero desde hace varios meses, conforme se perfiló el país hacia las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre, los derechos democráticos de los opositores a Daniel Ortega han sido cercenados cada vez más. Muchos de esos opositores están en prisión y muchos otros están fuera de Nicaragua en vista de que han sido perseguidos. Recientemente, incluso en Costa Rica, uno de esos opositores fue interceptado por grupos criminales y fue ametrallado, aunque no murió. Eso ya da muestras de una persecución fuera de fronteras nicaragüenses. Así que el bicentenario, la celebración del bicentenario el 15 de septiembre pasado dejó muestras claras de que la región centroamericana sigue teniendo esta herencia histórica nefasta que se visualizó inmediatamente después de la independencia. Lo anterior es muy importante además en una sociedad local y global dominada por la tiranía del presentismo que la pandemia por COVID-19 ha acentuado. Centroamérica en ese sentido cumple con el problema anotado por el historiador francés François Hartog, de que sin futuro y sin pasado, el presentismo genera diariamente el pasado y el futuro de quienes día tras día tienen necesidades y valoran lo inmediato. Internamente además nos encontramos con una Centroamérica rota en sentido simbólico y en sentido social. Simbólico porque los recursos oficiales del pasado no han servido para enfrentar los conflictos que dividen a esta sociedad. Social porque esos conflictos tienen raíces históricas que los vuelven imponentes y difíciles de resolver si no se sigue un modelo de inclusión en beneficio de las mayorías. Muchas gracias entonces por su atención y quedo atento a sus comentarios, sus preguntas, que todas las va a responder Olivier, porque yo no podría responderlas, y también sus quejas. Muchas gracias, David. Súper interesante. Gracias por la presentación muy sintética, pero también con una demostración clarísima de la ausencia de progreso serio en esos 200 años. Me voy a limitar a una pregunta y después paso la palabra a David Gamboa, que va a organizar el debate, pero nada más, hay dos vertientes en tu exposición que me parecen súper interesantes. De un lado, la temática clásica de, digamos, la integración regional y el fracaso del federalismo, etcétera. Y del otro lado, la temática social, económica y social, la desigualdad, la violencia, etcétera. Mi pregunta es ¿cómo conectar esas dos problemáticas? Y ¿en qué medida podríamos decir que la ausencia de unión, de federalismo, ha sido un factor agravante en cuanto a ausencia de progreso social, económico? Y si tú consideras que el federalismo sería, digamos, una solución. Bueno, no sé si respondo ya o seguimos, pero... Como quieres. David Gamboa, te dejo organizar. Sí, a ver, ¿cómo lo ves? Bueno, primero agradecerlo por la presentación. No sé si hay personas que ya tengan alguna consulta o les gustaría hablar de algún tema específico sobre la conferencia, pues los invito a tomar la palabra o a escribir la pregunta por el chat. Yo de mi parte me gustaría conversar sobre este proceso de nacionalismo que creo que según su presentación se crea a partir de 1870 con los liberales, y pues me gustaría abordar más la cuestión de si es en este momento en donde se ve una separación total de los países en Centroamérica, en donde vemos que
se crea un nacionalismo costarricense que nos hace pensar hasta hoy en día que en realidad no hacemos parte del resto de Centroamérica. Y pues sí, no sé si le gustaría comenzar con las dos preguntas del profesor David y mía o esperar a ver si algún otro estudiante le gustaría tomar la palabra. Sí, esas dos preguntas ya se las traen en sí mismas. Esta pregunta de Olivier es quizás la pregunta del millón de euros para la política y la sociedad centroamericana. Es cierto, como señala Olivier, que hay un vínculo, parece aparente, hay un aparente vínculo entre el fracaso del federalismo como estructura política y el fracaso de los países el fracaso de integración social en los países que impulsaron con más fuerza el federalismo. Esa relación que se puede ver, por ejemplo, muy bien en el caso de Guatemala y del Salvador, o sea, tiene evidencia histórica en el sentido en que alrededor de 50 años después de la independencia, esos países siguieron considerando el federalismo como el único sistema posible para la región. Y eso es así porque si ellos veían hacia todas partes, veían que se estaban constituyendo repúblicas federales, veían hacia México y tenían una república federal, veían hacia Estados Unidos y tenían otro ejemplo, veían a la Argentina y tenían otro ejemplo. Y los otros ejemplos en donde no estaba ocurriendo eso preocupaban, especialmente las islas del Caribe les preocupaba. El asunto de la revolución de Haití les había parado los pelos desde principios del siglo XIX. Y en el caso de Centroamérica, ellos veían a las castas, o especialmente a los indígenas, bajando de las montañas y haciendo lo mismo, ¿verdad? Guillotinando a los ladinos y tomando el poder. Eso aparece constantemente en la prensa centroamericana hasta la llegada de los filibusteros en 1855-56. Y es bien interesante en ese sentido que es solo un esfuerzo mancomunado de los centroamericanos, de los ejércitos centroamericanos, el que se concibe para poder enfrentar el desafío de los filibusteros en Nicaragua. Y que ese esfuerzo volviera a darle cierta esperanza a la idea de creación de una estructura federal, que es una idea que hasta hoy no desaparece. Hay estructuras federales en estos momentos, pues sí, algunas. El SICA probablemente es la más evidente. El Parlamento Centroamericano, aunque se ha convertido en lo que se ha convertido, es otra de esas estructuras. Y hoy es posible que en términos económicos Centroamérica se visualice como una sola. No así, siguiendo la idea de Olivier, en términos políticos, sociales y culturales. Porque si hay algo difícil en Centroamérica es cruzar la frontera. A pesar de que uno tenga un pasaporte que dice que forma parte de Centroamérica, no se implementó nunca o no se ha implementado nunca las formas de tráfico o de traslado ciudadano como sí ocurrió con la Unión Europea, por ejemplo. Los centroamericanos siguen siendo extranjeros en los otros países de la región. Si eres nicaragüense, eres extranjero en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, y así en los demás casos. No se concibe una visión de ciudadano centroamericano. Es cierto entonces también que los países que permanecieron más lejos de esas discusiones federales, en este caso Costa Rica, pero si queremos meter a Panamá, que siempre tenemos ese problema con respecto a Panamá, después del siglo XX Panamá es parte geopolítica, geográfica
y también en términos de estructuras de frontera y demás de Centroamérica. En términos históricos, no formó parte de la Federación Centroamericana y probablemente Panamá no se siente identificado en términos históricos con eso que se llama Centroamérica. Pero si ponemos a Panamá, estos informes lo que dejan claro es que el desarrollo económico y de integración y las posibilidades de futuro están más acentuadas en Costa Rica y en Panamá que lo que está para arriba de Nicaragua. Eso también tiene que ver, hay teóricos estudiosos que han tratado de mostrarlo en general para América Latina, pero han utilizado el caso de Centroamérica también, que los centros de poder más fuertes durante la colonia, en donde estuvo radicado el poder político, el poder militar y también el poder comercial, fueron los centros en donde se pudieron conservar las instituciones coloniales. Mientras que los centros en donde esas instituciones no eran fuertes o no brillaban, fueron centros en donde las instituciones democráticas tuvieron más posibilidad de desarrollarse. Es la misma tesis de Robinson y Acemoglu para el caso de por qué unos países triunfan políticamente y otros fracasan. Está vinculada en la misma tesis. Entonces, pues sí, el poder político en Guatemala y El Salvador, que se convirtió también en un poder comercial y económico a finales de la colonia, determinó en gran medida las posibilidades de desarrollo que no era así en el caso de Costa Rica, que no tenía nada en términos de poder económico o político hacia 1821. Y en el caso nicaragüense, el breve ciclo económico de ganadería que ocurrió a finales de la colonia impactó la división entre las ciudades. Eso vinculado con la pregunta que hacía David con respecto al nacionalismo da más evidencia al respecto. Es posible que las sociedades más hacia el norte hayan tenido menos posibilidad de crear comunidades nacionales modernas que las sociedades más hacia el sur. Y eso tiene que ver con la integración de las comunidades indígenas en el proceso de desarrollo de esas comunidades. En Guatemala, hasta hoy, las comunidades indígenas siguen estando fuera de la visión de un Estado-nación, a pesar de que en el Bicentenario se celebraron además 3000 años de historia maya, en el caso guatemalteco. Esas comunidades pues siguen estando fuera. En el caso de Costa Rica también, las comunidades indígenas están fuera del desarrollo del Estado-nación. Pero las comunidades que pasaron por el proceso de mestizaje obligado o no del siglo XVIII y el siglo XIX fueron integradas dentro de ese discurso nominal inventado de una nación blanca. En el caso nicaragüense ocurrió algo así, similar, con la idea de una nación mestiza. La Nicaragua mestiza, que es uno de los emblemas de Sandino, se fortalece a inicios del siglo XX y como lo han probado trabajos como los de Jeffrey Gould, en términos de censo se eliminó la idea de una separación entre el mundo indígena y el mundo ladino. En Honduras, Darío Uraque muestra algo similar. Después de 1902, los censos dejaron de considerar más diferencias que las de mestizo e indígena y quedaba a criterio de la gente que hacía los censos determinar quiénes eran indígenas, quiénes no. En el caso de Guatemala, por arte de magia, los censos permanecieron en 60% ladinos, 40% indígenas, probablemente hasta hoy. Por arte de magia, eso se transformó a principios del siglo XX. Pero hay muchísima evidencia que el estilo de desarrollo y político básicamente pactó con las comunidades indígenas, especialmente con las élites de las comunidades indígenas, para desarrollar dos sistemas alternados de estructura política. Una liderada por las comunidades indígenas y otra para el mundo ladino. Hasta hoy, y después de ese gran movimiento nacionalista maya que vivió Guatemala a finales de los 90, principios de este siglo,
sigue siendo una diferencia determinante en las posibilidades de desarrollo social. Y bueno, en ese sentido, entonces, no es que las élites costarricenses hayan sido diferentes, es que en términos materiales no tuvieron las posibilidades de explotación que sí tuvieron las sociedades más hacia el norte de Centroamérica. Entonces, no es que haya una predisposición, como creían los viajeros europeos de mediados del siglo XIX, que haya una predisposición hacia la democracia en Costa Rica. Es porque en términos materiales, demográficos, de estructuras, de estructuración agraria, etcétera, las élites no tuvieron la posibilidad de explotar a las comunidades indígenas como sí las tuvieron en estos otros lugares. No contesto ninguna de las dos preguntas porque son no se pueden responder realmente en vista de que todo sugiere más bien apuntar hacia posibles hipótesis que den guías. No tenemos un gran trabajo interpretativo con estas dos ideas que ha señalado Olivier y qué bueno que aquí hay estudiantes que pueden asumir ese reto en los próximos años. Muchas gracias, don David. Le doy la palabra a Gerardo y luego a Ana Sofía. Buenos días, tardes o noches, depende de donde estemos, pero es un gran entusiasmo saber que podemos conectarnos entre Europa o distintos países para tocar una temática que es tan delicada y que a mi juicio David ha abordado de manera como él le caracteriza, sucinta, precisa y fundamentada. Y me parece que esa es la visión centroamericana, ni más ni menos. Pero quería hacer este comentario para hacer una pregunta a David que me parece que lo he oído muchísimas veces y me fascinaría que si dieras por lo menos una pincelada de lo que pensés al respecto. Los intelectuales, los científicos sociales, decimos que hacemos un diagnóstico de la realidad muy exhaustivo, muy riguroso y muy cercano a la realidad. Y sin embargo, y cuando vemos nuestros próceres de la independencia, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica, nos damos cuenta de que eran personas que muchas veces no tenían mayores, vamos a decir, letras, para decirlo en términos de aquella época. Entonces me gustaría saber cómo percibís vos, David, cómo percibe el auditorio, el hecho de que muchas veces los intelectuales, los académicos, los que estamos encargados de hacer los diagnósticos de la realidad, andamos de manera muy precisa de lo que está sucediendo y por otra parte es el colectivo, o sea, los políticos, las masas, la población, parece ser que seguimos siendo parte de la élite y nos leemos entre nosotros y nos entusiasmamos entre nosotros, pero pareciera que el gran colectivo, digámoslo en términos de la ilustración, las masas, el resto de las personas parecieran como que no tienen esta visión, o sea, es una visión muy lejana a ellos. Y por supuesto, entonces seguimos reproduciendo educativamente todos los mitos y todas las desigualdades y la educación se convierte en reproductora de las desigualdades que ya de por sí están hechas. Entonces me interesaría saber si David tiene una posición, cómo ayudarnos y que los intelectuales o los que hacemos los diagnósticos tengamos más incidencia en educativa o más incidencia dentro del gran colectivo, algo que preocupaba a Voltaire, de que nos escuchen, de que nos atiendan, de que tengan las mismas convicciones que tenemos nosotros, de que con este bicentenario lo que estamos haciendo es dándonos cuenta de que estamos reproduciendo los mismos problemas y las mismas desigualdades que teníamos hace 100 o 200 años. Muchas gracias. Ana Sofía.
Muchas gracias por su presentación. Me encantó esa restitución histórica que hizo de manera muy sintética. Y ahora quería hacer una pregunta más sobre la actualidad. Durante las últimas elecciones en Guatemala hubo bastantes debates sobre el Parlacén y las elecciones de las personas que son ahí designadas, ¿verdad? Los salarios un poco exorbitantes que estas personas reciben y sin hablar de la inmunidad que también gozan, ¿verdad? Entonces, mi pregunta está más enfocada en la relevancia de ese ente, ¿verdad? Desde su perspectiva. Es un ente que debe ser suprimido, eliminado o fortalecido, reformado. Creo que tiene que ver con esa lógica a la vez de Centroamérica y a la vez de desarrollo, ¿verdad? Y que define un poco hacia dónde vamos. Y bueno, quisiera saber su perspectiva sobre el Parlacén, pero también de entes como el SICA y el CIECA, que se supone que son articuladores, ¿verdad?, de la región y que de alguna manera están ahí durmiendo, pero al mismo tiempo producen trabajos interesantes que son útiles, ¿verdad? No solo para la academia, pero también para la formulación de política pública. Entonces, si me puede dar su perspectiva sobre esas cosas, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, un saludo para Gerardo y un saludo para Ana Sofía y muchas gracias a ambos por las intervenciones. La consulta de Gerardo, digamos, uno podría tratar de huir de ella, señalando que la ciencia social, digamos, no tiene necesariamente que tener un compromiso social, como han asumido esa posición algunos colegas. Y entonces que hay que contentarse con el análisis de la realidad y a partir de ese análisis lanzar posibles vías de resolución. Y está la otra versión, que es una versión que apareció más en la década de 1960, después de la Revolución Cubana, después de Mayo 68, que es la idea de que hay una comunión directa entre ciencia social, revolución y cambio, y que es obligatorio que los intelectuales tengan un compromiso social acentuado, profundo y que estén desde la visión de Gramsci en la punta de lanza de los procesos de transformación. Un poco esa idea fue popularizada por Regis Debray en aquel libro Revolución en la Revolución que tanto circuló por América Latina y que convirtió a Debray en un intelectual muy conocido y reconocido en esta región. Hoy ya nadie se acuerda de él, pero fue importante en aquel momento. Esos dos posicionamientos persisten. Probablemente ahora es menos evidente el papel social público del intelectual en Centroamérica, primero porque la pandemia dejó muchos de los medios de discusión en los que esos intelectuales participaban eh, desactualizados o bien fuera de cualquier posibilidad de tener impactos públicos. Y bueno, y aunque como señalaba Olivier al inicio, este tipo de medios como Zoom han permitido acercar más a la academia a otros espacios y yo mismo he participado de mesas redondas o discusiones comunales en este sentido. Es poco realmente lo que llega de esa investigación hacia esas comunidades. Y cuando llega hay que señalarlo también, uno no puede quitar que haya una capacidad de recepción y transformación de esas ideas desde las comunidades mismas, porque eso ha pasado históricamente en América Latina siempre. Entonces,
digamos, uno puede tratar de rastrear generaciones. Esta generación de la independencia es una generación que tiene la idea clara que no hay división entre lo político y el accionar, porque además no se la plantean. Son gente salida del siglo XVIII y el siglo XVIII no plantea los análisis en términos de un economista, un politólogo o un antropólogo. Todo está juntado dentro de esa dimensión de discusión sobre la realidad humana. Entonces tenemos verdaderos sabios que pueden analizar la realidad social sin estarse identificando a sí mismos ni como intelectuales, ni como científicos, ni nada por el estilo. Y ponen en práctica además esa visión. El líder político del siglo XIX no ve una división clara entre la política y la ejecución de la política. Probablemente las ve en comunión. Seguramente es el siglo XX el que separa esas dos esferas. Y la extensión de las universidades después de la Segunda Guerra Mundial y de este tipo de oficios seguramente contribuyeron también más a acentuar esa visión. Entonces, esa generación de la independencia tiene una meta específica, que es la meta del liberalismo, tal y como se imaginó en Europa, es decir, sociedades lanzadas hacia las repúblicas a partir de una asociación en principios liberales como las elecciones, como el voto, con dudas sobre eso de si la democracia debe ser para todos o para unos pocos, pero con un claro proyecto de integración. El problema de esos liberales, como lo anotó Arturo Taracena en algún momento, es que hacia 1839 pierden toda esperanza por ese proyecto. Y el alzamiento de Carrera, apoyado por indígenas, en el caso de los liberales guatemaltecos, los saca de esa nube en la que estaban volando. No más van a querer integrar comunidades indígenas en proyectos políticos. Y eso se ve incluso en la generación del 30, en la generación intelectual guatemalteca del 30, de los 1930, que es una generación muy indigenista, que escribe textos, novelas, ensayos sobre los indígenas, pero que ven a los indígenas como los ven los liberales, bárbaros, arcaicos, que están viviendo allá una vida rural y que no se integran dentro de las sociedades. Ese tipo de visión no ha cambiado mucho hasta hoy. Solamente en los intelectuales indígenas que hay que rescatar, que existen y que se han organizado y tienen además un eco internacional importante desde los 80s, esos intelectuales indígenas que ellos mismos además diseñaron un propio proyecto político en el caso de Guatemala, en los 90s para competir con la República Guatemalteca. Entonces, quizás, Gerardo, no es que haya una disipación de ese compromiso social, sino que probablemente los intelectuales dejaron de tener impacto, el impacto que en algún momento tuvieron, y se convirtieron más en esto que vos señalabas, en entes de oficina y de salones, y menos en participantes regulares de la política centroamericana y de la ejecución de esta política, como sí ocurría en el pasado. En el pasado, obligatoriamente, un intelectual jugaba un papel político. Hoy, los políticos que tenemos, lamentablemente, ni son intelectuales ni tienen una idea más allá de el estilo de política electoral estadounidense, es decir, el político show que vende una imagen y esa imagen no implica que venda un estilo de visión de país, ni de Estado, ni de sociedad. Y los intelectuales quedan en los márgenes porque los medios por los cuales podían participar en el pasado de la política hoy ya no son esos medios, no son ni los periódicos, ni la radio, ni la televisión más limitadamente, pero en la radio y en los periódicos los intelectuales tuvieron mucho peso.
hoy no están allí, los jóvenes no utilizan nada de eso. Y entonces su impacto es mucho menor en términos de discusión pública y ese es un problema real, como vos lo señalas, un problema real, fáctico, central, que se ha tratado de resolver utilizando las tecnologías de la información nuevas, tratando de desarrollar espacios en redes sociales, haciendo podcasts, pero la influencia directa sigue siendo muy pequeña. Bueno, uno lo puede ver incluso con las celebraciones del Bicentenario. La narrativa que se montaron, pues, la hubiera hecho perfectamente alguien sin ningún tipo de conocimiento de la historia de Centroamérica. Seguro la hizo alguien así, porque son narrativas muy simples, y con errores crasos, históricos muy fuertes, en diversos espacios, desde Guatemala hasta Panamá, pero aún así esas narrativas son, digamos, las que se consumieron, no otras narrativas más, con más prestigio. Y bueno, lo que señala Ana Sofía, creo que es una de las críticas principales que se han salido de las academias, también de grupos de intelectuales, pero también de grupos de activistas, y es que el Parlacén básicamente es un premio para políticos locales que no tienen otro lugar en donde ser ubicados por el momento. Y si uno ve la lista de diputados del Parlacén y trata de contrastarla con los vínculos políticos internos desde Guatemala hasta Nicaragua, encuentra muy fácilmente a quienes están pagando favores políticos. Efectivamente, el salario se ha anunciado desde hace tiempo que primero el Parlacén no tiene ningún poder o influencia clara en estos países o realmente no sirve para nada como estructura institucional o de toma de decisiones. No se parece en ese sentido, digamos, al Parlamento Europeo. Y sí se parece en los salarios a los diputados del Parlamento Europeo, que ganan mucho más que cualquier presidente o diputado de los parlamentos nacionales en Centroamérica. Eh, Son políticos de toda la vida y politiqueros de toda la vida, la mayoría de ellos. Igual ha pasado con las jerarquías de un ente tan interesante como el SICA. El SICA, yo no niego que tiene particularidades y que la hacen diferente al Parlacén. El Parlacén es un órgano para meter políticos viejos o gente que no tiene por el momento un puesto que tener dentro de los gobiernos locales. El SICA, en cambio, desarrolla programas de análisis de Centroamérica, beca estudiantes, además, desarrolla cursos en toda la región y también ha financiado investigaciones. El SICA, en ese sentido, tiene propósitos y metas y uno ve esos propósitos y metas. Las jerarquías del SICA, es decir, su secretario ahora, Vinicio Cerezo, en el pasado, se me va el nombre de esta política salvadoreña, pero ellas y ellos nuevamente responden a criterios políticos nacionales. Es algo así, como Flaxo San José, que es un puesto político también, que decide el presidente de turno, pues, de Costa Rica. Decide quién está allí a nombre. Hay gente muy buena, la que está ahorita, la colega Ica Tremiño es muy buena, una politóloga que ha desarrollado importantes análisis sobre Centroamérica, pero sigue siendo un puesto político y uno visualiza además que en vista de que es un puesto político, igual que el Parlacén, igual que el SICA, su influencia o su denuncia de los estados centroamericanos es mínima o ninguna. El Parlacén se queda callado con respecto a lo que pasa en Nicaragua en estos momentos, porque además creo que la presidencia la tiene en Nicaragua desde hace varios años.
y más bien es un medio que ha servido para justificar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No recuerdo que hicieran, tampoco el SICA haya hecho declaraciones o manifestaciones con respecto a la situación en Nicaragua, tampoco con respecto a la corrupción en Guatemala o en Costa Rica, o tampoco con respecto a Nayib Bukele y de prácticamente la concentración del poder legislativo que ha hecho en las últimas semanas. Es decir, es una institucionalidad con fondos, incluso recibe muchos fondos como el SICA de cooperaciones europeas, pero con un impacto, un accionar muy reducido y con una independencia política también cuestionable. Yo sería de la idea, no sé si es la misma Ana Sofía, de eliminar toda esa burocracia que no sirve para nada, pero seguramente es solo un sueño más de la ilustración de la independencia, ¿verdad? Eso no creo que se elimine por los vínculos políticos que se tienen en esas instituciones. No sé si alguien más tiene alguna duda o le gustaría agregar algo más a la conversación. Yo de mi parte me gustaría saber su opinión respecto de todo esto que estamos hablando, de cuál es el futuro de Centroamérica, si puede haber algún futuro centroamericano, si pudiésemos lograr crear una identidad centroamericana. Me gustaría saber si al aprender todo lo que hemos pasado por la federación, por los liberales, etcétera, podríamos aprender de nuestros errores y fortalecer de alguna manera nuestros lazos, aunque sea económico, político. Bueno, yo quisiera ser optimista como Olivier, es optimista, pero no tengo tanto optimismo de las élites políticas y económicas centroamericanas que han probado durante esta pandemia una gran insensibilidad con respecto a la mayoría de la población. Son élites que se amurallaron, se autoprotegieron utilizando los congresos nacionales para pasar legislación de protección de las grandes empresas que quedaron sin tributar durante los 2 últimos años o tributando lo mínimo, sin mayor compromiso con la gente que perdió sus trabajos o no podía pagar sus alquileres o comprar alimentos. Y en otro sentido también, dejados a la mano de Dios con respecto a cómo interactuar o enfrentar la pandemia. Muchas de esas poblaciones en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador y también en Costa Rica en los últimos meses han quedado a su propia responsabilidad individual con respecto a cómo actuar frente a la pandemia, porque en términos de acción del Estado, se pudo hacer un lockdown al estilo europeo una primera vez y después ya no, las élites evitaron que eso volviera a ocurrir. Es imposible ahora en cualquiera de estos países hacer un cierre de ese tipo. El tipo de cultura de visión individual hace incluso que los mismos individuos, como ha ocurrido también, esto sí, en Europa o fuera de Europa, cuestionen la capacidad del Estado para desarrollar o proteger o una idea de protección de la población. Y hay grupos que sí. Aquí no hay manifestaciones porque estamos a la voluntad de Dios y de la pandemia. Como si hay manifestaciones en Europa de gente que se opone a vacunación o se opone a tener un pasaporte vinculado con una vacuna, lo que sea, o se opone a los cierres. Aquí estamos abiertos, pero básicamente porque las élites políticas y económicas
así lo han decidido para no entorpecer sus vínculos eh, materiales. Digamos, hay una unidad en Centroamérica económica, evidentemente, y lo vimos en el intento, por ejemplo, del gobierno de Costa Rica de cerrar las fronteras el año pasado para que los camiones que venían con cargas desde Panamá hasta Guatemala o al revés, pasaran por un control higiénico. Eso duró, creo que apenas una semana, porque hubo una protesta en bloque desde Guatemala hasta Nicaragua contra esa disposición. Y la disposición se cambió unos días de forma que los carros tenían que pasar, los camiones tenían que pasar por territorio costarricense sin parar hasta llegar a Panamá, y luego al mes ya no existía ni siquiera esa disposición. Eh, entonces, digamos, y negocios también. Hay negocios que uno encuentra en Costa Rica y en Nicaragua, El Salvador, Honduras, y Guatemala y en Panamá, que son negocios de élites centroamericanas en todo rigor. Esos negocios transitan sin problema. El gran problema sigue siendo la gente común y silvestre que no puede transitar. Los migrantes hondureños que huyen de su país por la violencia y porque no tienen futuro, tratan de atravesar Guatemala para llegar a México y a la frontera con Estados Unidos. Prácticamente tienen enemigos hoy en Guatemala, en México, parecidos a los que tienen ya en la frontera con Estados Unidos. Y el gobierno guatemalteco ya no los deja pasar o los devuelve o los persigue. Esas migraciones reales son una evidencia clara de un Estado fallido, en el caso hondureño, un Estado corrompido también, que además se complementa con otros estados de Centroamérica en ese sentido. En Nicaragua hoy tenemos un gobierno igual de autoritario, quizás más que el de Somoza, 1978, y El Salvador sigue la senda de ese camino trazado también por dictadorzuelos como Hernández Martínez. Entonces es como ver la historia repetida. David decía que si podemos aprender de la historia, yo creo que no. Cuando se estudia historia en secundaria o en los primeros años de universidad, llega la profesora y el profesor muy animado y les dice, bueno, hay que estudiar la historia para no repetir el pasado. Y eso es pura paja, como lo han probado los historiadores franceses. Muy bien, es pura paja porque la humanidad nunca aprende de su pasado. Y como conversábamos con Olivier al principio, si aprendiéramos del pasado no tendríamos grupos ultraconservadores nacionalistas pululando por toda Europa en estos momentos. Si aprendiéramos del pasado, no hubiéramos cometido los mismos errores que nos llevaron a esta pandemia. Si aprendiéramos del pasado, hubiéramos impedido desde hace tiempo el calentamiento global, o hubiéramos tomado medidas realmente claras contra ese calentamiento global, pero el ser humano no aprende de su pasado. Y por eso la labor de historiador es como la de el pitonizo griego que nadie escucha. Está condenado a ver en el pasado las condenas del presente y el futuro, y a que nadie lo escuche, a que nadie le ponga atención. Entonces, ojalá fuera realmente esa idea de que la historia es maestra de vida, pero finalmente ni individual ni socialmente funciona en ese sentido. Y por eso, bueno, los historiadores no, bueno, tuvimos un historiador presidente en Costa Rica, mejor no digo que no somos presidentes, porque Luis Guillermo Solís hace 4 años era presidente y era historiador, pero no sé cuánto le funcionó en la historia para gobernar. A ver si puedo intervenir. Sí, porque van a dejar a David encerrado ahí en No, bueno, si algo hemos aprendido nosotros, académicos,
que a veces trabajamos temas centroamericanos, es que el futuro y la preocupación de David Gamboa sobre el futuro de Centroamérica depende mucho de iniciativas, a veces que surgen de la sociedad civil o de los medios académicos. Si no estoy equivocado, el Partido Unionista fue creado en 1944, algo así, por estudiantes. Así que la pregunta va para David Gamboa. Si tu generación está pensando en algún tipo de iniciativa, al igual que esos pocos años, 44, 46, 7, donde se firmaron pactos y había mucha actividad integracionista, pero la iniciativa la tomaron estudiantes, así que te corresponde, David, no hay otra manera. Ojalá que sí, ojalá, la verdad. Yo sí soy positivo con el futuro, pero viendo cómo está la cosa, la verdad, y tomando en cuenta, por ejemplo, el bicentenario, cómo se vivió, que siento yo que es un fenómeno bastante interesante para poder analizar la mentalidad de los jóvenes, no hay ningún cambio. Yo no veo ninguna motivación y es lo que más tristeza me da, es que no hay una voluntad de cambio, de entender que sí se puede, por medio de las instituciones o movimientos estudiantiles, tomar la política. Entonces, es un proceso que hay que llevar a cabo y aún más fuerte, sobre todo con el regionalismo centroamericano. Siento yo que falta mucho trabajo. Perdón, David, yo quiero ser un poco más optimista en relación a las iniciativas de sociedad civil. Tal vez desde la perspectiva de Guatemala, sí hay nuevos grupos que se están creando para eventualmente crear nuevos partidos políticos. Están haciendo ahorita más sensibilizaciones o formaciones a un nivel de joven, o sea, de la juventud, ¿verdad? Pero sí puede ser que haya personas de estos grupos que se desarrollen dentro de la política y que logren ganar un espacio dentro de ella. Yo sí quiero creer que estas personas tienen su lugar y van a encontrar su lugar y están recibiendo los apoyos. Y también veo surgir, bueno, yo estoy aquí en Francia también, pero sí desde lejos veo surgir nuevos liderazgos dentro del empresariado que se muestran de alguna manera un poco más progresistas y que le están haciendo frente también a las maneras de pensar el capitalismo dentro de los países, ¿verdad? Dentro de nuestros países. Entonces sí creo que este hartazgo del COVID y este laissez-faire que hicieron, que demostraron los políticos, y despertaron a una serie de personas que se dicen ya ni siquiera yo empresario puedo trabajar, puedo llevar mi actividad económica, y a jóvenes que se dicen pues ya no más. En lo que sí concuerdo es que ese sueño centroamericano quizás cada vez está más lejos de la juventud, cada vez quizás nos conocemos menos entre los países. Bueno, yo tengo la dicha de ser mitad nicaragüense, así que conozco bastante bien otros países de la región, pero sí sé que personas de Guatemala ni siquiera han puesto un pie bueno, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y con los centroamericanos que estamos aquí en París nos damos cuenta que a pesar de que compartimos mucho culturalmente, esas pequeñas diferencias no las sabemos identificar tampoco, ¿verdad? Entonces, creo que lo que sí es que estamos más concentrados ahora en nuestros propios países, quizás, y menos en la parte como regional. Así que no me queda más que cerrar el seminario agradeciendo a David Díaz Arias por la estupenda presentación y a las preguntas y la discusión, que no deja de ser una discusión eterna. O sea, la Unión Centroamericana da para muchos otros debates, pero yo creo que fue el motivo, el bicentenario. Y gracias a David Gamboa por esa idea de organizar esa discusión y a la gente participando. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos y que tengan buen día, buenas noches para los que están en Francia y buen día para los que están en Costa Rica. Muchas gracias David y a Lidia y a todas y todos los demás.